heard about prayer. Todos han oído acerca de la oración. At some point in your walk with God, Algún punto en tu caminar con Dios, you heard the need to pray. has oído sobre la necesidad de orar. It's not anything new. No hay nada nuevo. But prayer, like many exercises, Pero la oración, como tantos ejercicios, requires practice, también requiere práctica, requires repetition, requiere repetición, requires form, requiere forma, so that you can see results. para que podamos ver resultados. I want to say today Quiero decirte hoy that it is impossible que es imposible to serve the God of the Bible servir al Dios de la Biblia if you don't learn to pray si consistently. tú no aprendes a orar consistentemente. When we open this book, Cuando abrimos este libro, independently of whatever book we find in the Bible, independientemente de cuál libro en la palabra de Dios escojamos, we see people that pray. vemos gente que ora. That prayer was not only a commandment, Y esa oración no tan solo era un mandamiento, twice a day in the days of the temple, que se acostumbraba a hacerlo 2 veces al día en los tiempos del templo. but everyone needed to pray eventually. Pero eventualmente toda persona necesitaba orar. When we go to our Messiah, Jesus, Cuando vemos a nuestro Mesías, Jesús, Hebrew Yeshua, quien es Yeshua, we see that when he went to the Garden of Gethsemane, vemos que cuando fue al olivo, al olivar de Getsemaní, the scriptures record that he prayed 3 times, las escrituras nos dicen que él oró 3 veces. expressing to obey the will of his Father. Y de esa forma estaba expresando su voluntad de servir al Padre, de obedecer al Padre, And not his own. y no obedecer su propia voluntad. When we look at Jesus later on in the scriptures, Cuando vemos a nuestro Mesías a lo largo de las escrituras, we see that before he took on his mission, vemos que antes de él emprender en su misión terrenal, before choosing the 12 disciples, antes de aún escoger a sus 12 discípulos, his 12 students sus 12 estudiantes, that would speak later on his behalf, que después hablarían de parte de él, the first thing that he did la primera cosa que nuestro Mesías hizo is that he went to the mountainside and prayed about those 12 es disciples. que él fue al lado del monte y fue a orar por esos 12 discípulos. When he was in the Jordan River, Cuando estaba en el río Jordán, that river that the second generation in the wilderness was to cross over, ese río que la segunda generación que salió del desierto debería de cruzar a conquistar la tierra prometida. that same setting that the book of Deuteronomy takes place in, Estamos viendo la misma escena que sucedió en el libro de Deuteronomio con Moisés. it says, the Bible tells us that Jesus prayed in his own baptism. La palabra de Dios nos indica que nuestro Mesías aún oró durante su primer bautismo, durante su bautismo. And if that wasn't enough, Y si eso no era suficiente, we've all heard of them about feeding 5,000 hemos oído de cuando él dio de comer a 5,000 and 4,000, y aún a otros 4,000, the men and the children and the women. incluyendo los hombres, las mujeres y los hijos. But before he did that miracle, Pero antes de que él hiciera ese milagro, before he multiplied the bread and the fishes, antes de multiplicar el pan y los peces, Jesus prayed. el Señor oró. And it doesn't stop there. Y no para ahí. But when he went up to the mountain Pero cuando él subió a la montaña and he took Peter and John and James y se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago and he revealed himself y se reveló él in his transfiguration, en su transfiguración, the Gospels tells us los evangelios nos dicen that at that very moment Jesus prayed. en ese mismo instante el Señor oró. We've all heard him about walking on the water Todos hemos oído de que él caminó sobre el agua. and how Peter told him, Lord, if it's you, call me toward you that I may also walk on water. Y como Pedro le dijo a él, Señor, si eres tú, dime a mí que yo camine sobre el agua para caminar hacia ti. What we sometimes forget to realize Lo que mucho se nos olvida entender is that before he walked on water, es que antes que él hubiera caminado sobre el agua, dile a tu vecino, Jesus prayed.
El Señor oró. Amen. It is impossible Es imposible. to divide or separate prayer from Jesus. Es imposible separar la oración It de is, Jesús. it is understood that he walked on the earth for around 3 years. Se entiende que Él caminó sobre esta tierra aproximadamente 3 años And every moment, en su visión. Y cada momento he instructed his disciples on the commandments of God. Él estaba instruyendo a sus discípulos acerca de los mandamientos de Dios. He would teach, he would pray with them. Y Él también oraba con ellos. He would pray individually. Él oraba con ellos individualmente. But he would pray with them collectively. Pero también oraban con él, juntos colectivamente. And when he found people in need in the streets, in the houses, Y cuando hallaba gente en necesidad en las calles y en las casas, sometimes he would speak, sometimes he would pray. muchas veces Él hablaba y muchas veces Él oraba. We know that Jesus believed heavily in prayer. Sabemos que el Señor creía convincentemente, con convicción acerca de la oración. Luke tells us in his second volume, the book of Acts, Lucas nos dice en su segundo volumen en el libro de Hechos, after Jesus resurrects and departs, que después que el Señor resucita y sube al cielo, the men that walked with Jesus, que aún los hombres que caminaban con Él, those disciples, los those students, discípulos, los those that estudiantes, heard him speak, los que lo oyeron hablar, those that were witness his los presence, que fueron testigos visuales y those físicos that were instructed by him, y fueron instruidos por Él mismo, those that heard of him, los que oyeron de Él también, they all gathered in houses to pray. todos ellos se juntaron en las casas para orar. Their DNA was changed after Jesus. Su ADN se fue cambiado y transformado al ser de Jesús. They understood the medium in which the Heavenly Father operates. Ellos entendieron el medio por el cual nuestro Padre eterno opera. And when you read the second volume, the book of Acts Y of the Apostles, cuando lees el libro de Hechos de los Apóstoles, you see prayer after prayer and then more prayer. ves oración tras oración y más sesiones de oración. I read some time ago a commentary Hace un tiempo leí un comentario, over the book of Acts. un comentario que se escribió sobre el libro de los Hechos. There was a scholar that made a study looking for a relationship between prayer and wonders and miracles. Había un experto que llamó la atención a una relación entre la oración y los milagros y maravillas que sucedían. He discovered that the ecclesia, the early church, the assembly, Él descubrió que la congregación, la eclesía, la congregación temprana, would gather in different houses and in the temple to pray. la iglesia temprana se juntaba en las casas y en el templo para orar. At the same time that the people were praying in the Jerusalem temple. Así sucedía a la misma vez que aún había gente orando en el templo en Jerusalén. They had not departed from the commandments. Porque ellos no se habían apartado de los mandamientos de Dios. Jesus was the commandment made flesh. Porque aún nuestro Mesías Jesús es el mandamiento, los mandamientos manifestado en carne. And it was during that time of prayer, Y era durante ese tiempo de oración, during that time of obedience, durante ese tiempo de obediencia, during that time of repetition, durante ese tiempo de repetición, during that time of consistency, durante ese tiempo de consistencia. that miracles and wonders would transpire. Eran esos momentos en los cuales los milagros y las maravillas sucederían. It was during that time Era durante ese tiempo where people would come to know the living Christ. en que la gente vendría a llegar a conocer el Dios viviente. They did everything with prayer. Porque ellos hacían todo por medio de oración. Ask your neighbor, how is your prayer? Pregúntale a tu vecino cómo va tu oración. It is understandable today. Se puede entender el día de hoy We are a very busy culture. que somos una cultura muy ocupada. We have many things to do in our list. Tenemos muchas cosas que hacer en nuestra lista de prioridades. Some people work Algunas personas trabajan and they go to school, o van a la escuela and they go to school, o hacen los dos and they're married, o también están casados and they have y children, también tienen hijos and they have bills to y pay. también tienen recibos y
pagos que hacer. Some have 2 or 3 jobs. Algunos aún tienen 2 o 3 trabajos. We're very, very busy in our Estamos lives, muy, pero muy ocupados en nuestras vidas. following the dollars, Estamos persiguiendo, estamos detrás de los dólares, trying to pay our bills, tratando de pagar nuestras deudas, trying to just keep up with the tratando bills. de mantenernos a flote. We all have this continuous cycle that we're in. Todos tenemos este ciclo continuo de trabajo y de asedio. And there comes times in our walk with God Pero llegan tiempos en nuestro caminar con Dios where we start putting prayer aside. donde empezamos a poner la oración a un lado y atrás. I don't think we do it deliberately, Tal vez no lo hagamos deliberadamente, but we do it accidentally. pero tal vez accidentalmente, pero lo hacemos. It's something so basic and so Y easy es algo tan básico y tan fácil de hacer, to push aside. de empujar a un lado. It's hard to get fit, Es difícil ponerse en forma, but it's very, very easy to get big. pero es muy fácil perder el control de nuestro peso. And that's how prayer works. Y así es como trabaja la oración. If we want to get to God, Si quieres alcanzar a Dios y conectarte con Él, if we want to be in His will, si quieres estar dentro de la voluntad de Dios, if we want to follow Jesus, si quieres seguir a Jesús, if we want to follow God's commandments, si if quieres seguir los mandamientos de Dios, we want to follow the disciples that walked in Jesus' lifestyle, si quieres seguir los discípulos que vivían el estilo de vida de nuestro Mesías, it requires discipline. requiere disciplina, It requires intention. requiere intención, It requires planning. requiere planeación, It requires that you put it in front of your agenda. requiere que pongas eso como prioridad número 1 en tu agenda, Because if you don't, porque si no lo haces, then it's so easy to stop praying. es tan fácil dejar de orar. When you stop praying, Cuando dejas de orar, the world's problems become huge. los problemas que tienes afuera en el mundo se convierten enormes. You don't feel close to God anymore Y ya no te sientes cerca de Dios, because you're not close to God anymore. porque ya no estás cerca de Dios. Without knowing it, Y sin saberlo, without intentionally doing it, y tal vez sin intencionalmente hacerlo, you push God away from your life. empujas a Dios fuera de tu vida. You're so busy. Porque estás tan ocupado, ocupada, Everything's important in porque your life. todo lo demás es muy importante en tu vida. But without God, Mas sin Dios, it doesn't matter what you do in this life. ya no importa lo que hagas tú en esta vida. It doesn't matter how successful you Ya no are. va a importar qué tan exitoso eres. It doesn't matter how many houses you own. Ya no va a importar cuántas It casas doesn't matter how tengas, many degrees you o hold. cuántos grados tengas. It doesn't matter how many cars you Ya have no in your garage. importará cuántos carros tienes en tu garaje, You'll never fill that void. porque ya nunca podrás llenar el vacío que You'll llevas never dentro, be in the purpose of God. porque nunca ya estarás en el propósito You'll de never Dios. be able to draw close to No God. podrás acercarte a Dios. You'll feel that something's wrong Sentirás que algo está mal, because something is wrong. porque en verdad, efectivamente, algo está mal. It is prayer. Y es que falta oración. It is intentional prayer. Es una falta de oración intencional. It is intentional prayer. Y es la oración intencional The one that draws you close to God. la que te acerca más cercas a Dios. The one that brings you into obedience with His commandments. Es esa oración la que te hace alinearte en obediencia con sus mandamientos. It's intentional prayer Es la oración intencional that puts you in that line of the apostles of the book of Acts. que te pone en esa línea de propósito que tenían los discípulos, los apóstoles en el libro de los Hechos. It is that intentional prayer Es esa oración intencional that puts you right behind Jesus, que te pone detrás de aún tu Mesías Jesucristo, walking and teaching His disciples the importance of prayer. así como él le enseñaba y instruía a sus discípulos acerca de la importancia de la oración. We cannot overstate the importance of prayer. Y no se puede sobreenfatizar jamás la importancia de la oración. In the book of Psalms in chapter 34, En el libro de Salmos vemos el Salmo número 34. the few verses that we read Los pocos versículos que leímos are written by King David. fueron escritos por el rey David. Many people don't know who this man or what he was. Mucha gente no sabe quién verdaderamente era este hombre.
he was not only the king, porque no tan solo era el rey de Israel, he was not only a poem, no tan solo era considerado un poeta, he was not only a general, no tan solo fue un general de ejércitos, but he was also a prophet of the Lord. mas también fue un profeta de Dios. And in the Psalms that we read, he describes. Y en los salmos que hemos leído, él He describes two types of people. describe dos tipos de personas. He describes those that are wicked and those that are righteous. Describe la gente que es malvada e impía y los que son justos. When we look at a wicked person, Cuando vemos a los impíos y los malvados que describe, in the context of the scripture, en el contexto de la palabra de Dios, in the original Hebrew language, en el lenguaje original hebreo, it talks about the people that are lawlessness. habla acerca de aquella gente que vive sin ley. Those people that are not interested in God's written word. Es aquella gente que no está nada interesada en la palabra escrita del Dios de Israel. Either because they don't know it, Ya sea porque no la entienden, no la saben, no la conocen, or because they know it and they choose to ignore it. o porque sí conocen de ella, pero ellos prefieren ignorarla. Those are the wicked people in the psalm. Esos son los malvados e impíos de los que hablan los salmos de David. Those are the people that God is against. Esa es la gente a la que se opone nuestro Dios. Those are the ones that are mentioned in verse 16 that do evil. Esas personas son los que se mencionan en el versículo 16, que son los que hacen mal. And look what the prophet David says about those people. Y mira lo que el profeta David dice acerca de esa gente. He says, the face of the Lord is against those who do evil. Dice, la ira de Jehová es contra los que hacen mal. I prefer the English more than the Spanish. El hermano pastor prefiere la versión en inglés más que en español. Tendríamos que ir al hebreo, hermano. Because it talks about the face of God. En inglés habla acerca del semblante de Dios. He says that the face of the Lord are against those that do evil. Dice en el hebreo original, como dice en el inglés, la cara, el semblante de nuestro Dios está en contra de aquellos que hacen mal. The metaphor is inferring and pointing at God's presence. Y la metáfora que se usa está haciendo relación a estar en la presencia de Dios. La cara de Dios, el semblante de Dios es la presencia de Dios. The prophet David is stating something very important. Y el profeta David está declarando algo muy importante. That the presence of Almighty God, Declara que la presencia de Dios the Todopoderoso, presence of Yahweh, la presencia de Yahweh, is against those that choose to ignore His word. la presencia de Dios, de Yahweh, está en contra de aquellos que prefieren y persisten en ignorar su palabra. And it continues and says, Y continúa diciendo, how is God's face against these people? dice, ¿cómo es que la presencia y la cara de Dios está en contra de esta gente He's against desobediente? them to cut their memory from the earth. Dice, nuestro Dios, cortarás la memoria de esa gente de ser recordados sobre la faz de la tierra. Those are not very nice Y words, esas no son muy buenas palabras, but bonitas they're palabras. God's word. Más sin embargo, son las palabras que salen de la boca de They're the Dios. prophet David's word. Por medio de las palabras de David, Think about what he's saying today. piensa lo que está diciendo. Think about your walk with God. Piensa en tu caminar individual con Dios. Think about your prayer life. Piensa en tu oración, tu vida de oración con Dios. You have time to work. Porque tienes tiempo para trabajar. You have time to cut your grass. Tienes tiempo para cortar tu césped. You have time to do your nails. Tienes tiempo para hacerte tus uñas. You have time to cook. Tienes tiempo para cocinar. You have time to clean. Tienes tiempo para limpiar. But where is our time to seek the Lord in prayer? Pero ¿dónde está nuestro tiempo para buscar al Señor en oración que Él merece? The prophet David compares it. El profeta David lo compara. He compares an evildoer to a righteous man.
Compara la gente malvada que hace el mal, los impíos, los compara con la gente que hace el bien, los justos. When the Bible talks about the righteous, Porque cuando la palabra de Dios se refiere a los justos, in context, in its original language in Hebrew, en el contexto del lenguaje original hebreo, it's talking about those people that are looking to please God by doing His commandments. habla acerca de la gente que quiere complacer a Dios por medio de cumplir sus mandamientos escritos en su palabra. If you knew anything about David, Si tú supieras algo acerca de David, is that he was a man with failures, es que él era un hombre con fallas, that he was a man with God's heart. pero aún así era un hombre que tenía el corazón de Dios. His failures didn't keep him from searching God. Porque sus fallas y problemas no lo detuvieron de seguir buscando a Dios. He made some bad choices, yes. Él hizo malas decisiones, sí. He committed adultery and Com- killed someone. Cometió adulterio y aún ordenó matar a alguien. He lied. Él mintió. But besides those things, Pero aparte de esas cosas, he came a point in his life where he recognized his mistakes before the prophets and before God. llegó él a un punto en su vida que reconoció sus errores ante el Señor y sus ministros. He repented, which means he corrected himself. Y se arrepintió, que significa que él corrigió su vida. He confessed it to the prophet Nathan. Y él confesó su problema y su error al profeta Natán. And he never did this ever again. Y por su arrepentimiento ya no volvió a hacer eso jamás. God forgave him. Y Dios lo perdonó. He still paid the consequences of his actions. Aún él tuvo que pagar las consecuencias de sus acciones. But God gave forgiveness to this man. Pero Dios sí otorgó perdón a este hombre. And this ex-sinner is considered righteous before God. Y este ex pecador, una vez pecador, se fue considerado justo ante Dios. And he says that when the righteous cry out to the Lord for help, the Lord helps them and delivers them. Y dice él que cuando claman al Señor los justos, el Señor acude a cada uno de sus problemas y los redime y los salva de sus problemas. David is comparing two types of people in this song. Y vemos que David está comparando dos tipos de personas en este salmo. He's comparing the righteous Compara a los justos and he's comparing the wicked. y compara a los malvados, los impíos. He's comparing those that pray Compara a la gente que ora and love God enough to follow his commandments. y ama a Dios